Bueno, acá estamos de nuevo sobre las cartas de la mesa. Primera vez que lo decís bien. No, lo vengo diciendo bien, Lo venís no en diciendo bien. los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se Los llama? bloopers, Los bloopers. los bloopers. Pero sí, creo que lo vengo diciendo bien. Bien, bueno, hoy estamos acá para hablar acerca de la historia conjunta, geminada, no tan geminada, entre Estados Unidos y una parte de lo que denominó como su patrio trasero, y una parte de lo que denominó como su patrio trasero, que vendría siendo Argentina. Eh, Estados Unidos-Argentina, como todo lo que implica política argentina, fue muy inestable, hubo momentos muy cercanos, hubo momentos muy alejados, pero bueno, es una relación que hoy en día además está probablemente en su momento más álgido en la historia, si no es que en uno de sus momentos más álgidos en la Comparable historia, con Menem, ponele. más que Menem, diría yo. Eh, No sé si más que la dictadura del 76. no, ahí probablemente no, pero bueno, democráticamente hablando, por ahí sí estamos en uno de esos momentos más extremos. Sí los habíamos tenido con el Imperio Británico, pero no sé si nunca a este nivel con los Estados Unidos. Así que nada, va a ser básicamente un repaso bastante rápido, relativamente rápido, Intentaré. por la historia de la relación estadounidense-argentina, ya sea digamos, en el campo político o en el campo económico, que ambos son bastante relevantes. Sí, esos vaivenes que vos decías de la relación que se da entre Estados Unidos y Argentina han respondido obviamente a los vaivenes que tiene la Argentina, que era lo que decíamos cuando hablábamos del programa de políticas de género, de esa dificultad de la Argentina de planificar algo a largo plazo, que creo que lo que más se le acercó fue su relación con Gran Bretaña. Y bueno, el inicio de las relaciones con Estados Unidos se da entre 1900 y 1930, cuando Estados Unidos se consolida como una potencia que le podía hacer juego a Gran Bretaña, una potencia, digamos, industrial y financiera, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos empieza a actuar acá en el país a partir de acciones o de distintas empresas como Standard Oil, que luego va a ser una de las que maneja YPF cuando YPF sea privatizada por Menem, Ford, ITT, que es telecomunicaciones. Entonces así Estados Unidos va a estar presente en grandes ramas de la industria como la manufacturera o la del petróleo. Bueno, luego va a darse un momento de tensión con Estados Unidos con la creación de la OEA. Estados Unidos, bueno, es uno de los promotores de la creación de la OEA. Y ahí que van a pedir que justamente haya un acuerdo con los aliados, de la cual Argentina no va a formar parte y va a mantener su famosa postura de neutralidad. Esto hubo un tirón bastante importante ahí, si no mal recuerdo, ya que el Grupo de Oficiales Unidos realiza el golpe en parte para mantenerse neutral, digamos, ante la Segunda Guerra, porque la presión estadounidense era impresionante. Y nada, es destacable cómo ya esas crisis políticas internas solo se daban por la presión estadounidense. Bueno, desde el grupo de los aliados, desde la facción aliada, en lo que era la Segunda Guerra Mundial. Sí, además Argentina tenía una situación muy delicada en ese momento, que era mientras Estados Unidos todavía no tenía una relación tan directa con Argentina, y Argentina además había recibido enormes inversiones alemanas en su momento y además tenía un montón de inmigración alemana, con lo cual era un lugar difícil para la Argentina declararse parte de los aliados. Sin embargo, Argentina siguió manteniendo relaciones comerciales con los aliados, eso nos permitió también crecer mucho económicamente, pero sin embargo esto le va a costar en la Argentina que en el 45, cuando se crea la ONU, Estados Unidos sea uno de los principales opositores a que Argentina forme parte de la ONU. Yo esto no lo sabía. Yo tampoco. Así que bueno, me sorprendió. Bueno, con el golpe de Estado del 30 y la Gran Depresión, las exportaciones caen, ¿sí? Se da el pacto Roca-Runciman en ese contexto, con Reino Unido obviamente, en un contexto donde Reino Unido crea la Commonwealth. ¿Y qué pasa? Que Argentina no formó parte de la Commonwealth porque no fuimos colonia británica, pero nuestro presidente, creo que Ortiz, salió a decir como no se olviden de nosotros.
Y es por eso que se da este pacto Roca-Runciman en el cual se establece una mínima de exportación de carnes a cambio de ciertos favores a Reino Unido, cosa que le golpea bastante a Estados Unidos. Y Estados Unidos lleva a cabo en el intento de consolidarse en América Latina, porque mientras Gran Bretaña iba decayendo como potencia, Estados Unidos subía. Sí. Y crea así un tratado, digamos, de no intervención en América Latina, que obviamente no... Sí, digamos que prácticamente va a ser un tratado de intervención por lo que va a ir sucediendo en las décadas subsecuentes. Sí, va a ser un intento de Estados Unidos de hacerse, me parece a mí, el piola, de decir, miren, ¿cómo pueden a pasar? Yo los respeto. Y en 1942 se da la conferencia de Río de Janeiro, donde Estados Unidos busca romper relaciones con Alemania, Japón e Italia, y Argentina va a ser uno de los pocos países que se va a oponer a eso. Eso le va a costar mucho a Argentina, va a debilitar mucho sus relaciones con Estados Unidos, y recién en 1945, muy tarde, año que termina la Guerra Mundial, Argentina declara la guerra al eje. Esto sea en el marco de lo que vos decís, el Grupo de Oficiales Unidos también, ¿no? Que estaba, bueno, Perón, y había grandes teorías, creo yo, de acercamientos del GO y sobre todo de Perón al fascismo. Sí, hay muchos debates al respecto de lo que conformaba el Grupo de Oficiales Unidos. El hecho puntual es que no querían entrar en la guerra en favor de los aliados, lo que se puede interpretar como un deseo de no entrar en la guerra o como un deseo de no entrar en la guerra a favor de los aliados. Si bien nunca hubo una abierta tendencia fascista o nacionalsocialista, digamos, dentro del ejército, sí había una abierta tendencia no estadounidense, digamos, y una tendencia bastante más alineada con lo que podía ser el ejército alemán o el ejército italiano, en lo que eran las Fuerzas Armadas, lo cual provocó que el gobierno fraudulento de Castillo, porque ya Ortiz había renunciado, el gobierno de Castillo, que ya estaba cediendo ante la presión estadounidense para entrar en la guerra, cayera bajo el Grupo de Oficiales Unidos. Como era un gobierno de facto de un vicepresidente, no fue defendido por básicamente nadie, pero el hecho es que el Grupo de Oficiales Unidos impidió la entrada de la Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Sí, que además, esto que dijiste de las tendencias quizás no fascistas, pero un poco más abiertas a ello, se da también viendo cómo en Argentina se dieron numerosas entradas y salidas de nazis, sobre todo los más importantes, como fue Eichmann y como fue, no me sale el nombre, del que hacía modificaciones en niños. Mengele. Sí, Mengele. Y bueno, a ver, poco antes había habido, o sea, en la historia el acto más grande nacionalsocialista fue acá en el Luna Park. Fuera de Alemania fue en el Luna Park, por lo tanto había... En realidad, Argentina lo que tiene es que fue siempre un país extremadamente cosmopolita. Y muy abierto a la... Digamos, y así como tuvo mucho éxodo de nazis, también tuvo mucho éxodo de judíos. Si bien la Argentina oficialmente no los dejaba entrar, había una comunidad judía que permitía que entraran. Es de las más importantes y digamos, del mundo. En Argentina es una de las comunidades judías más importantes del mundo. Entonces, la realidad es que no es que había una Argentina fascista, sino que había una Argentina no antifascista, una Argentina que tenía las puertas abiertas a lo que viniera, incluido el fascismo. Y el Grupo de Oficiales Unidos particularmente, por ahí sí tenía algunas tendencias menos aliadas, digamos, porque es algo que históricamente es difícil de determinar y la realidad es que tampoco hubo una acción concreta a favor del eje de parte de Argentina. No, y la realidad es que la Argentina a lo largo de su historia mantuvo una política de neutralidad ante muchos conflictos internacionales o bélicos, con lo cual no se puede decir que mantuvimos una postura neutral únicamente porque apoyábamos al eje fascista, con lo cual me parece que hay ciertos matices, no todos por algo u otro. Bueno, con Perón obviamente la relación con los Estados Unidos se desgasta, se profundiza el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, se estatizan un montón de empresas, ¿no? Telecomunicaciones, el agua, etcétera, con lo cual Estados Unidos, frente a ello, Estados Unidos lidera el Plan Marshall, que el Plan Marshall era un plan de ayuda para recomponer a Europa, y en ese plan se excluye a Argentina del Plan Marshall, lo que dificulta el acceso a divisas y bienes importados de la Argentina, porque los países europeos cortan un poco la relación económica que tenían con la Argentina producto de este Plan Marshall.
Bueno, cae Perón, el golpe del 55 es celebrado por Estados Unidos. Ahí ingresamos nosotros, la Revolución Libertadora eh, buscaba justamente acercarse a Estados Unidos y es que ingresamos al Fondo Monetario Internacional. Ese fue... El día más feliz del Fondo Monetario Internacional, seguramente. Debe ser una efeméride de este mundo. Sí, muy... yo no sabía que entrábamos ahí, pero sí, algunos dicen... Es remarcable también. Es remarcable. Bueno, igual la deuda la tenemos desde que nuestro primer presidente, Rivadavia. Sí, obviamente, Rivadavia que contrajo una deuda de la cual llegó creo que un 20%. Sí. Porque la otra parte se perdió. Había alguna historia así. Qué loco, no pasa ahora eso. No, esas cosas no pasan. Pero sí, la realidad es que la deuda está desde antes de que hubiera una constitución directamente. Porque, sí, antes de que fuéramos un país totalmente unificado. Pero la deuda con Estados Unidos probablemente se inaugura luego de la caída de Perón. Sí, con el ingreso al Fondo Monetario Internacional. El caso de Frondizi es muy interesante porque tiene varias aristas. Una de ellas es que Frondizi firma un montón de contratos petroleros con un montón de empresas norteamericanas. Frondizi buscaba, digamos, el desarrollismo, pero al mismo tiempo nuestro país fue uno de los pocos que se opuso a romper relaciones con Cuba, cosa que fue un problemón con Estados Unidos, porque además Estados Unidos estaba teniendo relaciones muy cercanas con la Argentina, y además por la reunión secreta que se da entre Frondizi y el Che. Entonces, ese complot de reunión de Frondizi con el Che, el voto para no romper relaciones con Cuba, más la pérdida de las elecciones en la provincia de Buenos Aires por parte de los radicales, porque levantan la proscripción, es el combo perfecto para el golpe. Que muchos dicen que quien estuvo detrás de ese golpe en realidad es Estados Unidos, ¿no? Bueno, y luego el golpe de Guido, la verdad, no tiene mucho que decirse. Sí. Pero con Ilia se dan nuevamente ciertas tensiones porque Ilia establece la ley de medicamentos, que establecía fuertes controles para los laboratorios, que eran en su gran mayoría estadounidenses, y además anula todos los contratos petroleros que había firmado Frondizi en su momento. Con lo cual, Ilia además era un gobierno con buscaba cierta independencia económica, con lo cual fue un gobierno que al Fondo Monetario Internacional no le cabía. No gustó. Bueno, con Onganía se da nuevamente lo mismo, llegan nuevas empresas, nuevos créditos, nuevos capitales. Y en este contexto se da algo que yo no sabía que había existido, que era la Escuela de las Américas. Sí. La Escuela de las Américas difundía una doctrina supuestamente de seguridad que en realidad lo que hacía era difundir un discurso totalmente anticomunista y formó a los principales violadores de derechos humanos y de lesa humanidad de todo el mundo, entre ellos Galtieri. Con lo cual, Estados Unidos sobre todo eso lo tenía dirigido a los países de América del Sur porque se arranca a dar ahí un inicio de dictaduras simultáneas en América Latina y ese es donde Estados Unidos hizo hincapié para que los ejércitos supuestamente defendieran a sus países del avance del comunismo. Sí, digamos, esa es la mayor intervención. Sí, es verdad. La mayor intervención que ha realizado Estados Unidos a América en su conjunto, probablemente, ha sido básicamente la Escuela de las Américas por una cuestión de el país que velaba supuestamente por la democracia, por la libertad, por el liberalismo, por el individualismo, lo que termina haciendo es socavando los regímenes democráticos que estaban dando lugar a cierta socialdemocracia, como por ejemplo la que podía ser el ideal de Ilia, si se quiere, porque nunca llegó a efectuarse, o Salvador Allende en Chile, que es, digamos, el ejemplo más fuerte que tenemos, digamos, en Latinoamérica, a quien matan, digamos, a quien asesinan en el golpe de Estado, que, según entiendo, está relacionado con la Escuela de las Américas, probablemente muy fomentado por Estados Unidos. Y desde antes ya venían festejándolo, como por ejemplo en la Revolución Libertadora, pero ahora empezaba a ser una intervención activa de Estados Unidos que básicamente nos convirtió en un apéndice de América, digamos, de América, como es, a ellos se autodenominan a ellos América, Estados Unidos de América, y básicamente intentaron
hacer lo que su nombre mandaba, que es intentar dominar toda América. Sí, muy fuerte, como que yo creo que esa es la intervención más directa y también como un posicionamiento de Estados Unidos de con los de izquierda no estoy, con los de derecha sí, y voy a correr a todos los de izquierda para que lleguen los de derecha, digamos, como creo que ahí se empieza a dar sobre todo, bueno, llega obviamente luego Reagan, Thatcher y todo eso se da con más intensidad. Y bueno, finalmente llega el golpe del 76, Estados Unidos acepta y apoya acá tácitamente el golpe del 76, considerándolo como una alternativa al caos y a un régimen comunista que veníamos teniendo supuestamente con Isabelita. Sí, porque Isabelita era de las personas más comunistas de las cuales gozaba este país, ¿no? Sí, yo desconocía La Alianza que... Anticomunista Argentina era una tapadera. Era en realidad el comunismo según Estados Unidos, evidentemente. No, y además se da que se reúnen Kissinger, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, y Bussetti, y Kissinger le dice a Bussetti era nuestro canciller, le dice, actúen rápido, hagan lo que tengan que hacer, pero actúen rápido. Bueno, se desvelan algunos documentos ahora y sale a la luz que nos prestaron 127 millones de dólares apenas 3 días después de que se da el golpe de Estado. Y bueno, si hay algo que fue una operación sistemática del golpe del 76 fue deuda, deuda, deuda. Deuda que luego costaría un montón declarar ilegítima y no pagarla, ¿no? Y sin lugar a dudas, en ese momento se da una gran apertura económica para recibir enormes inversiones extranjeras a costa de aumentar las desigualdades, a costa de arruinar la industria nacional. Y en ese sentido se da una relación enorme con los Estados Unidos y sobre todo, y este es el segundo, bueno, decíamos, la Escuela de las Naciones, la primera intervención directa, y la segunda es el Plan Cóndor, sin lugar a dudas, que era la operación simultánea de dictaduras en Latinoamérica que actuaban de una forma similar de repercusión, de asesinato y de secuestramiento brutal en sobre todo los años 70, hasta el 78 que llega Jimmy Carter, y Jimmy Carter empieza a darse, ¿no? Por ejemplo, se organiza acá el Mundial, vienen organizaciones de derechos humanos y sale a la luz todas las violaciones que se daban, ¿no? Pero bueno, con Reagan igual vuelve nuevamente el prestamiento de armamento, aunque Estados Unidos no nos apoyó en la guerra de Malvinas. Bueno, tenía un conflicto de intereses importante. No, sí, no, ¿qué iba a apoyar? ¿A nosotros o a la o al a la segundo gran miembro potencia? más importante de la Organización del Tratado del Antártico Norte? No, claramente no iba a apoyar a Argentina. Bueno, y toda esta apertura comercial, un endeudamiento externo masivo, llevan a que termine, obviamente, el golpe de Estado. Llega Alfonsín, la verdad es que mucha relación no va a tener con Estados Unidos, va a mantener, sí, digamos, va a seguir contrayendo deuda Alfonsín un montón, pero Alfonsín va a sostener un discurso totalmente de independencia de los Estados Unidos, cosa que va a culminar con Menem y su dicho de relaciones carnales con Estados Unidos. Esto se va a dar a partir de las privatizaciones. Se van a privatizar todas las empresas que antes mencionamos que habían sido estatizadas por Perón. Bueno, con Menem se van a privatizar y quienes van a tomar el control de esas empresas va a ser Estados Unidos, como decíamos al inicio con Standard Oil, por ejemplo, con la YPF. Se va a dar una gran desregulación. Bueno, se va a implementar el plan de convertibilidad, ¿no? Que va a ser tomar al dólar como equivalente a nuestro peso, y para mantener esa paridad vamos a contraer todos los días, todo el tiempo deuda, cosa que no me parece tan lejana. Un déjà vu. Y Bill Clinton además declara a la Argentina en el 98, que me sorprendió esto, aliado extra OTAN, que Estados Unidos tenía esa condición con solo unos pocos países, que son Israel, Egipto y Corea del Sur, no muchos más, con lo cual la Argentina realmente estaba vinculada con los Estados Unidos, además de que nos metimos en numerosos conflictos bélicos como la Guerra del Golfo y la cooperación militar y diplomática en Haití, Bosnia. ¿Nos metimos abiertamente? Sí, por eso Menem termina siendo preso por vender armamentos ilegales que no debíamos vender. Es preso unos meses, si mal no recuerdo. Con lo cual, la historia de la Argentina con relación con Estados Unidos tiene larga data y se ha ido profundizando, sí, en los gobiernos más neoliberales, pero sin lugar a dudas Argentina siempre ha tenido una gran dependencia
una vez que se corta su gran dependencia con Reino Unido, con los Estados Unidos. Sí, totalmente. Pero bueno, esto deviene, digamos, Menem logra terminar su gobierno más o menos impune, más o menos bien, y llegamos a De la Rúa, el cual ya sabemos todos muy bien qué pasó, digamos, pero básicamente es una situación muy similar a la que está pasando hoy en día, en algunos puntos, y es que básicamente intentó mantener la convertibilidad vendiendo dólares, contrayendo más deuda, hasta que básicamente no hubo más dólares y Estados Unidos dejó en banda Argentina ahí. Y básicamente se dio la corrida cambiaria y la corrida bancaria las dos al mismo tiempo, lo que devino en el corralito, digamos. Todas las personas que tenían dólares guardados en el banco, que valían lo mismo que los pesos debido a la convertibilidad, dejaron de valer eso y les fueron devueltos unos días después todos esos valores nominales en pesos, dejando a un dólar que había en esos días aumentado 4 veces más o menos, lo cual Bueno, eso terminó también por se da socavar. con Dualde, ¿no? Que él especifica todas las Sí, deudas. sí, sí. Digamos, esos años fueron años muy, muy convulsivos, digamos, en lo que fue económicamente y dejó una crisis total en la que básicamente Estados Unidos soltó la mano. Soltó la mano totalmente porque ya Argentina no podía mantener esa política económica y básicamente traumó generacionalmente a toda la Argentina, digamos, con lo que tiene que ver con ahorrar en dólares y ahorrar en el colchón, no invertir en el banco. Que es como... Ojo, pero vos no invertís en el banco, como dice Caputo, que dice sacarlos del No, colchón. sacarlo del colchón no significa eso, significa Sácalos afuera del país. claro, o comprar pesos, así, carry trade, todas esas cosas que están buenas, digamos. Pero básicamente, Caputo ahora mismo tiene que estar pidiendo sacar los dólares del colchón debido a que Hay que mantener el cambio. hay un trauma tan fuerte con qué pasa cuando vos dejas tus dólares en el banco, que la gente ya no los quiere dejar en el banco. Y con razón, porque la realidad es que si esto termina como muchos creen que va a terminar, los que hayan dejado sus dólares en el colchón o los que los tengan cuando todo explote, si es que explota, no van a haber perdido esos dólares. Los dólares van a seguir valiendo lo mismo. El dólar no corre riesgo de valor ahora mismo. Y un dólar guardado es un dólar que se mantiene, digamos, más o menos en su valor. Pero bueno, toda esta debacle financiera termina con la elección de Néstor Kirchner, que, digamos, tiende a levantar el país en líneas generales, además de que agarra unos muy buenos años, digamos, con gobiernos bastante afines en otros estados de Latinoamérica. Y básicamente lo que hace es, de nuevo, digamos, volvemos a esa cuestión pendular entre las relaciones con Estados Unidos, en la que nos alejamos de nuevo de Estados Unidos por un lapso de más o menos 12 años. Reestructuramos la deuda. 12 años. Reestructuramos la deuda y finalmente termina de pagarla, la deuda, después de, bueno, es un montón de deuda que termina de pagar, pero es el primer gobierno que no tiene deuda en mucho tiempo y probablemente el último en mucho tiempo también, porque ya con Cristina volvemos a tener deuda. Pero básicamente... Sí, sobre todo deuda igual sí, interna. deuda interna sobre todo, pero con Macri, bueno, se va todo al carajo. Néstor además tuvo varias políticas que fueron bastante, digamos, no solo económicas, sino políticas, que fueron bastante rupturistas con Estados Unidos en líneas generales. Si bien cooperó en lo que vendría siendo antiterrorismo, narcotráfico, todo esto hay que entenderlo en un contexto en el que Néstor gobierna de 2003 a 2007, después del atentado a las Torres Gemelas, por lo tanto es un mundo en donde el fin de la historia se pone en duda y se termina de refutar. Y básicamente cooperamos, digamos, estamos del lado occidental del asunto, si hubiera que trazar una línea, y estamos aliados con Estados Unidos digamos, en esa línea de pensamiento, pero la política de Néstor va a ser básicamente de soberanía respecto del FMI y respecto a Estados Unidos. No va a querer implicarse y va a ser una cumbre en Mar del Plata con gobernadores, digamos, con dirigentes políticos de centro izquierda, se podría decir, que en la década de los 2000 abundaron en lo que sería Latinoamérica, como por ejemplo Lula da Silva, Hugo Chávez, incluso buenas relaciones con Cuba, digamos.
En este contexto se establece una política latinoamericanista, digamos, el auge del Mercosur, hay como todo una cuestión de Estados Unidos, ya por favor no te metas más, digamos, o sea, no somos tus enemigos, pero no podemos ser tus colonias, digamos, el neocolonialismo. Bueno, ahí surge el patria sí, colonia no, ¿no? Sí, por ejemplo, digamos, se impugna básicamente lo que vendría siendo el neocolonialismo. Sin embargo, con Cristina la crisis financiera aumentó y aumentó cada vez más y hubo, digamos, roces diplomáticos en donde había acusaciones de violación de derechos humanos, digamos, en ambos sentidos, tanto de Cristina a Estados Unidos como de los presidentes estadounidenses, entiendo que Obama, a Argentina. Incluso se dio un embargo de un avión militar estadounidense que se creía que traía bienes no declarados, digamos. Hay tensiones bastante fuertes y Estados Unidos se cansa bastante de lo que vendría siendo el kirchnerismo. Y es muy interesante porque yo, por ejemplo, antes de hacer esta pequeña investigación, digamos, no veía al kirchnerismo y al, digamos, antikirchnerismo, a lo que actualmente ahora vendría siendo el peronismo y el antiperonismo, porque, digamos, son extensiones de ambos polos. Yo no los veía bajo la lupa de qué relación exterior presentó cada uno, pero desde Néstor Kirchner lo que se puede ver claramente es que el kirchnerismo buscaba una soberanía política, un proteccionismo, que no logró del todo, pero que sí mantuvo, por lo menos en el primer mandato de Néstor, en el mandato de Néstor y en el primer mandato de Cristina, y el antiperonismo básicamente estaba en el otro extremo, era nivel de el problema con la Argentina es que no es aliada de Estados Unidos, digamos, y es algo que se ve viendo pendularmente, ya sea con peronismos o con antiperonismos, a lo largo de toda la historia. Obviamente tenés un peronista como Menem, que fue muy proestadounidense, o un radical como Alfonsín, que fue muy pro soberanía, digamos. Pero ese movimiento pendular lo tenés y estuvo encarnado en las primeras 2 décadas del siglo XXI entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Que además yo creo que en los gobiernos más populistas o sí, populistas, peronistas, se recurrió mucho a los Estados Unidos cuando la cosa iba mal económicamente. Entonces Argentina recurrió mucho más a Estados Unidos en el segundo gobierno de Cristina que en comparación al primero o al de Néstor, digamos, porque había una situación económica donde con el segundo de Cristina se da, bueno, la crisis del campo y una gran debacle, no, la crisis del campo es antes, pero sea una gran debacle de los superávits gemelos, el crecimiento, todo sí, eso. se pone el cepo, digamos, hay una crisis económica bastante fuerte que termina por elevar, digamos, a Mauricio Macri a la presidencia en un balotaje en el que la alternativa peronista, la alternativa kirchnerista era bastante mala, triste y ahora de color violeta, digamos. Y con Macri, básicamente hay un volantazo histórico en el que volvimos a estar abajo del yugo estadounidense y incluso Obama visita la Argentina y literalmente dice que Argentina regresa al mundo. Ahí podemos ver, digamos, ilustrado esa dinámica que hay pendular entre Argentina muy aliada de Estados Unidos o Argentina muy rupturista con Estados Unidos. Es muy interesante porque no sé si hay tantos países que tuvieron una relación tan convulsa con Estados Unidos. Y en tan poco tiempo, digamos, porque tuvimos un gobierno kirchnerista que fue bastante, digamos, rupturista, un gobierno macrista que fue muy proestadounidense, Alberto Fernández que intentó estar medio en el medio, y finalmente otro gobierno que es muy proestadounidense. Digamos, hay como muchos tirones y aflojes que se ven, digamos, que se ven en la política interna, pero que se reflejan muy exacerbados en la política externa. Bueno, Macri contrae la deuda con el FMI más grande de la historia del fondo. Violando los propios tratados del FMI, además, porque a Macri le dan más deuda de la que supuestamente el FMI podía dar. Es una deuda ilegal en todos los sentidos y esa plata, digamos, no se percibió en ningún momento la entrada de una cantidad de dinero como son 57 mil millones de dólares. Digamos, o sea, uno piensa, ok,
todos los argumentos antiperonistas que te puedan dar pueden tener cierta base, pero la deuda de 57 mil millones de dólares que ahora nos está atormentando, supuestamente no es simplemente una sustracción de dinero. Esa deuda en algún momento llegó. Esos 57 mil millones en algún momento se tuvieron y no se entiende dónde están. Y se fugaron, digamos. O sea, hay una corrupción tan evidente en eso. Porque la realidad es que quien tomaba deuda en ese uno momento lo piensa así. Si uno toma deuda para mejorar su situación actual, uno piensa, bueno, mi situación actual debería mejorar y en el futuro debería empeorar mucho. La realidad es que la situación actual nunca mejoró en ese momento. Digamos, o sea, hay 57 mil millones de dólares que se restaron de las reservas argentinas. Porque entraron, nunca fueron parte de las reservas porque se fugaron y hay ahora un saldo negativo de menos 57 mil millones con intereses. Por lo tanto, es muy importante hacer notar que esta deuda fue supuestamente para financiar proyectos de desarrollo que nunca fueron financiados, nunca se financió absolutamente nada. Que además quien tomaba deuda en su momento era el mismo que toma hoy en día deuda. Sí, digamos, en ese momento como director del Banco Central, si no me equivoco, ahora como ministro de Economía, que ya vemos que igual la independencia del Banco Central con el Ministerio de Economía es prácticamente nula, pero la realidad es que la gente es siempre la misma. Y con los mismos de siempre no funciona, citando a nuestro actual presidente. Bueno, en fin, Macri termina obviamente con una crisis bastante fuerte, tras fugarse 57 mil millones de dólares. No sé cuánta gente se ha fugado 57 mil millones de dólares. Y nada, suma Alberto Fernández, que, digamos, si bien vivió la pandemia, tuvo una política muy neutral, muy tibia en general, no intentó mantener nominalmente un equilibrio con Washington, con Pekín y con Moscú. Incluso barajándose la idea de entrar a los BRICS en los últimos años. A lo cual nuestro actual presidente dijo que no. No, obviamente. Tenemos el volantazo de... Que además Alberto pierde la posibilidad de reestructurar la deuda de Macri. Alberto tenía la gran oportunidad de discutir esa deuda, negar, desconocer cierta parte de ella, y en ningún momento eso se dio. No, y ahora ya no se puede desconocer esa deuda. Si ya la firmamos, no la podemos desconocer realmente. Entonces la realidad es que terminó de cristalizar esa deuda. Y nada, intentó mantener una tibieza no tan propia de ese kirchnerismo que lo estaba abanderando. Y no estoy diciendo que la culpa sea personalmente de Alberto. Yo creo que Alberto gobernó en función a los intereses de las personas que lo financiaban y las personas que lo acompañaban. No creo que sea culpa de la persona Alberto Fernández, pero la realidad es que ese mandato fue un mandato tibio que no resolvió la deuda que habíamos contraído y ninguno de los problemas económicos que habíamos, digamos, conseguido tener tras el gobierno de Macri y tras el segundo mandato de Cristina. Bueno, logró la renegociación de la deuda con ciertas exigencias de disciplina fiscal de Estados Unidos, digamos, en posiciones bastante poco favorables para Argentina. Estados Unidos lo que tiene es que presta la plata y después, como condiciona, digamos, es un método de coerción, es un método de control que tiene sobre, en estos casos, Argentina, que es el socio fundamental del FMI a este punto de la vida. Y finalmente, si bien hubo, digamos, un distanciamiento de Estados Unidos en relación con lo que hubo Macri, no hubo un distanciamiento tan fuerte. Había cierta proximidad de Argentina con Estados Unidos, pero también de Argentina con otras potencias, digamos. Sí, Argentina se intentó mantener en un triángulo bastante interesante, digamos, entre Rusia, China y Estados Unidos. Y bueno, Alberto Fernández termina en las condiciones que conocemos que termina, una crisis económica desatada, pero además una crisis económica por desatar. Y en ese contexto asume Javier Milei, abiertamente proestadounidense, abiertamente reivindicador de Menem e implícitamente reivindicador de la dictadura. Y además alguien que prometía romper relaciones comerciales con Brasil y China para mantener únicamente relaciones comerciales con Estados Unidos y como horizonte Estados Unidos y el Estado israelí. Un horizonte claramente alineado con el bloque occidental, pero muy alineado políticamente y económicamente, digamos, no solo ideológicamente. Entonces, ahí tenemos
todas las cosas, a ver, hay todas las cosas que promete Milei y todas las cosas que hace Milei, pero justo en este ámbito son bastante compatibles, dado que Milei promete ser muy cercano a Estados Unidos y al día de hoy, que cuando estamos grabando, 13 de octubre, estamos en uno de los momentos más cercanos a Estados Unidos de lo que hemos estado en la historia. Incluso se ha hablado en estos 2 años de agregar a Argentina como miembro extra de la OTAN, digamos, o sea, se está hablando de una Argentina muy, muy alineada con Estados Unidos y la crisis política y económica del gobierno dio lugar a que Milei tuviera como única opción, probablemente no, digamos, a costa de su felicidad, porque Milei debe ser muy feliz teniendo esta oportunidad de hacer al argentino una nueva colonia, termina por negociar este swap financiero, que básicamente es un préstamo de un país a otro, pero a través de los bancos centrales, digamos. Une los bancos centrales de ambos países y permite que Argentina le compre dólares a Estados Unidos y viceversa, que Estados Unidos le compre dólares. Que es lo que pasa todos los días. Es lo que pasa ahora todos los días, sí. Que Argentina, con tal de mantener el tipo de cambio y estable, está haciendo algo muy similar a lo que hubo con De la Rúa, digamos, que es, digamos, no entiendo que no fue un swap propiamente dicho, pero... Sí, pero de forzar que el peso valiera lo que seguir vendiendo dólares e ir acumulando tensión, dado que el gobierno no tiene dólares y ahora lo que está haciendo es cada dólar que necesita no lo tiene, sino que lo compra a Estados Unidos mediante este swap. Y además, Milei creo que es o sea, todos los gobiernos de derecha prometían un ajuste, decían que iba a haber un ajuste, pero creo que... El FMI exige un ajuste también. El FMI, uno de los requisitos fundamentales es ajustar déficit cero, ahora suma uno de sus requisitos tener reservas, o sea, el FMI ahora lo está corriendo al gobierno con tener reservas porque no te doy más plata, y creo que el gobierno de Milei es el primero que verdaderamente se compromete con ese ajuste, digamos, no, los gobiernos de derecha siempre lo han tenido y los de izquierda también, pero es el primero que pasa por arriba todo, sí, con tal de conseguir. Es que es un ajuste brutal, es un ajuste miope, es un ajuste cruel, es un ajuste que... A ver, todos los ajustes van contra los jubilados, contra la educación, contra la salud. Son, digamos, son los sectores que el gobierno ajusta porque son los sectores de mayor gasto, que la negligencia y que la frialdad... Y que la frialdad, digamos, el sistema previsional es digamos, es lo que ocupa la mayor parte del PBI. Sí, pero hoy en día te ajustan cosas como en la UBA, que el aumento ese era un 0.5, 0.2. No, sí, los aumentos son paupérrimos, pero si vos ves el suma total del PBI, vos ves que los sectores más grandes son aquellos sectores que implican seguridad social, derechos sociales. Y la verdad es que un gobierno debería tener en cuenta que si esos gastos están es por algo, digamos. Sobre todo porque ayudan a aquellas personas que no están en igualdad de condiciones con el hombre normal, digamos, digo hombre a propósito, digamos. Finalmente nada, todavía no sabemos cómo va a terminar esto. Yo creo personalmente que es fundamental ver cómo le va al gobierno en octubre, ahora, digamos, en una semana y media, y en base a eso, Estados Unidos dirá si va a seguir apoyando, si va a apoyar de otra manera o si va a dejar de apoyar. Que además Estados Unidos se ha metido directamente. Hemos visto declaraciones de Georgieva diciendo si el gobierno no gana en octubre, hay problemas, como diciendo voten esto porque, digamos, el discurso de la gobernabilidad, ¿no? Si gana el peronismo, esos comunistas, todo se va a la mierda. Y hay una idea. Yo entiendo en qué momento los peronistas son comunistas. Bueno. Yo esa línea yo no la entiendo. Yo nunca. Nunca la entiendo. Pobre los comunistas, qué insulto que les hacen. Pero yo lo que no entiendo es esa idea errónea de que con ajuste fiscal somos Suiza. No, sí, porque Suiza no necesita ajustar a sus ciudadanos porque sus ciudadanos son gente muy adinerada, que encuentra mucha felicidad en los bancos suizos, por lo tanto, Suiza es un país próspero por la población que tiene, pero no todos los países tienen una población tan próspera como la que tiene Suiza. Y tanta gente que viene del exterior a invertir en Suiza. No entiendo cómo llegamos a... Pero bueno, básicamente
Estados Unidos ahora tiene una gran herramienta de coerción que es, Milei, si yo te suelto la mano, te caes. Pero no si te la suelto del todo. Si aflojo un poquito la mano, te caes. Porque Milei ahora mismo no tiene ninguna otra opción. No tiene ninguna otra opción moral, pero además no tiene muchas más opciones inmorales para mantenerse. Esta opción ya era inmoral. No tiene ninguna opción que implique una soberanía que lo mantenga, porque lo que ha hecho estos 2 años es básicamente atarse los cordones de las zapatillas entre ellos, digamos, porque ya Argentina además, ahora mismo está en un estado muy crítico, en el que solo la ayuda de Estados Unidos, que implica además una intervención política y una intervención ideológica, puede mantener al gobierno de Javier Milei. Y una ayuda que poco a poco y cada vez parece más inviable, con el show del otro día de la presentación, donde todos dijeron que no hay menor sentido de la oportunidad, o sea, preocupados los yanquis, donde salió el tema narco de Spert y Fred Machado, donde el gobierno pierde las elecciones, donde el gobierno del FMI le está diciendo acumular reservas porque si no, no te doy nada y el gobierno no lo hace, donde sale el conflicto del 3% a los discapacitados. Digo, el gobierno tiene una perfecta combinación en la cual Estados Unidos sigue dándole, porque es este gobierno, pero en cualquier momento esa ayuda va a desaparecer. Sobre todo si en octubre, ven que solo hay un 35% de votantes, un 30% de votantes. Porque Milei está poniendo todas sus fuerzas en algo que no. Es que, a ver, ahora mismo, si sos Milei y tenés la ideología de Milei, o sea, si sos Milei y tenés nuestra ideología, probablemente lo que haríamos sería renunciar, antes que seguir gobernando eso. Pero si sos Milei y pensás como Milei y querés seguir en esa línea ideológica, no tenés ninguna otra opción, pero ninguna otra opción que relegarte a Estados Unidos. Porque la realidad es que agotaste todas tus opciones de manera bastante estúpida, de manera bastante irresponsable, probablemente en favor de unos pocos que se enriquecieron por las condiciones creadas. Esto va para Galperín. Gobierno. Y Galperín, Caputo debe haberse hecho unos buenos fajos de guita. Y básicamente todas las personas implicadas en este gobierno y el poder que sostiene este gobierno. Pero bueno, la realidad es que Estados Unidos ahora está pronto a hacerse una nueva colonia virtual, como bien puede ser Puerto Rico. Bueno, ahora estamos viendo cómo Argentina, por lo menos en esta línea política, se dirige hacia eso. Hay que ver cuánta población argentina pretende que esto sea así. Eso, si es así, se va a reflejar en las urnas eventualmente. Y también hay que ver si el gobierno finalmente puede sobrevivir, a pesar de aún contando la ayuda estadounidense. Bueno, me gustó este programa. Muy sí, interesante. Interesante. Así que... Y creo que Estados Unidos funciona, como vos dijiste que funcionaban las leyes de cupo, como un parche para las crisis económicas argentinas. Pero a diferencia de las leyes de cupo, de las leyes de cupo, Estados Unidos no es un parche neutral. No. Es un parche que te infecta la sangre. Por lo tanto, si un parche que cubre toda la tela. No, es un parche sucio y mojado, digamos. O sea, es un parche que debe tener no sé cuánta cantidad de virus que van a entrar en el sistema argentino, haciendo la analogía con el cuerpo humano, y que van a quedar mucho tiempo. Horrible esa analogía. Y hay que ver si tenemos Bueno, Estados Unidos se está metiendo y va a hacer de la Argentina lo que Estados Unidos quiere que sea la Argentina. Y eso no va a hacerse bajo ideales neutrales, va a hacerse bajo ideales estadounidenses. Y dado que somos una economía competitiva de Estados Unidos, va probablemente velar por el hecho de que dejemos de competir. Así que es un enemigo que nos está dando la mano porque le pedimos que nos dé la mano. Es una situación muy vulnerable la de Argentina, geopolíticamente hablando, ahora mismo. Y todavía no se saben cuáles fueron las condiciones que Milei entregó, probablemente de una manera muy poco responsable. Porque el Congreso además firmó un cheque en blanco, diciendo, tomen deuda, no sabemos con qué condiciones, y aprobó eso. Aprobó eso. Hace unos meses esto, te digo. Bueno, el Congreso argentino, siendo el Congreso argentino. Bueno, proporcionalmente son mejores que Milei, solo por el hecho de que son diferentes personas y hay algunas que por lo menos votan diferente. Pero bueno, programa interesante. Muy interesante, que dejó mucho por hablar.
y en unos 2 programas quizás hablaremos de los resultados de las elecciones. Sí. Y veremos qué pasa ahí con Estados Unidos. Porque siempre si hay algo que pasa en la Argentina después de una elección es que caen o suben las inversiones estadounidenses en la Argentina. No veo un panorama en las que las inversiones suban escandalosamente. Si se mantienen, pero no veo un panorama en que inversiones extranjeras suban. Veremos. Bueno. Nos vemos en un próximo programa. Nos vemos en un próximo programa.